¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Estamos muy felices de darte una cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que semana a semana preparamos este repaso para cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de darte nuevamente una bienvenida y agradecer porque sabemos que muchas personas siguen este repaso y les es útil tanto para el estudio personal como para la exposición de la lección en sus diferentes clases de Escuela Sabática. Te saluda el pastor Edgar Benítez y queremos darte la bienvenida a este repaso. Hoy estudiaremos la lección número 7, titulada Vivir como Cristo. Y me gustaría introducirla de la siguiente manera. No sé si a ti te gusta ver a personas que imitan a otras. Es interesante, ¿no es cierto? Cuando vemos de repente en televisión a personas que tratan de imitar a otras, pues es interesante cómo se preparan, cómo tratan de hacer la imitación de la mejor manera. Algunos lo logran, algunos no tanto. Pero también me he dado cuenta que hay muchas personas que les gustaría imitar la vida de otras personas. Por ejemplo, artistas, por ejemplo, deportistas, por ejemplo, una reina. Y qué interesante sería imitar a una persona como esta, ¿no? Claro que no tenemos a veces las condiciones para hacerlo. Por ejemplo, imitar a un deportista, bueno, tendrías que aprender a moverte como él, si es un jugador de básquetbol, a meter la canasta como él, ¿verdad? A vivir como él lo hace. Si fuera una reina, bueno, autos de lujo, seguramente mansiones, personal de servicio, cuentas bancarias. De esa manera podríamos imitarlos. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros vivir como Cristo? Si quisieras imitar a Cristo, ¿cómo lo harías? Qué pregunta tan interesante, ¿no es cierto? Tan relevante. Porque la Escritura nos muestra que hay algo que categorizó o caracterizó la vida de Jesús. Amar al prójimo y amar al enemigo. Ahora yo te pregunto, y me pregunto a mí mismo, cuando un día vamos en la calle, vamos manejando el auto y de repente alguien se cierra o hace algo que nos molesta, ¿qué hacemos? ¿Lo bendecimos o lo maldecimos? Si alguien nos empuja yendo en la calle o yendo en un transporte público, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos como Jesús? ¿Amamos al prójimo? ¿Bendecimos al enemigo? No lo sé. Pero esta semana vamos a estudiar justamente eso. ¿Qué tenemos que hacer para vivir como Cristo? Como verás, la lección será muy interesante, muy profunda y desafiante. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros y esperamos que a través de este repaso podamos entender cómo la lección nos muestra cómo vivir como Jesús. Queremos darle, como cada semana, a nuestros dos colegas y amigos de este panel la bienvenida. El pastor Isidro, quien es el presidente de nuestro campo. Queremos decir, pastor, que nos sentimos contentos de tenerlo con nosotros una vez más. Pues aquí estamos para el repaso de la lección de Escuela Sabática, muy interesante, una de las lecciones muy prácticas. Correcto. Esta es de las lecciones que se espera que afecten no el pensamiento teológico, sino que afecten nuestro comportamiento. Me parece que por eso es una lección muy importante, ¿no? Pastor, nada fácil. Vivir como Cristo. Es que la práctica es lo más complicado, ¿no? O sea, podemos conocer toda la teología sin vivir, pero la lección de esta semana justamente nos coloca dice, pon los pies en la tierra. Esto no es de que estés pensando teología y que estés haciendo la teología. Esto es de que vivas una vida de práctica, porque no importa cuánto conozcas, si no vives, no sirve de mucho. Así es. Bueno, no sirve de nada, realmente. Complicado. Pastor Abraham, director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestro campo, le damos también una cordial bienvenida. Pastor. Pastor, yo creo que el título de esta lección expresa el deseo de todo cristiano, vivir como Cristo. ¿Quién no desea ser como Cristo? ¿Quién no, al creer en Cristo Jesús, desea ser como Él? Bueno, comentaban con el pastor que esto es difícil en la práctica, pero no es imposible, gracias a Dios. Él capacita, el Señor Jesús, cada mandamiento que da es una habilitación y creo que se puede con la ayuda de Él. Claro que sí, y eso es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Muy bien, si les parece bien, vamos a proveer el bosquejo que como cada semana compartimos con nuestros hermanos. ¿Cuál sería su parecer, Pastor Isidro, el primer punto de esta? Bueno, de acuerdo a la lección tanto del domingo como el lunes,
en esas dos partes de la lección se habla de la manifestación del amor. Así que el primer punto sería manifestando amor. Manifestando amor, muy Manifestando bien. amor. Manifestando amor. A tu parecer, el segundo punto del bosquejo, Pastor Abraham, ¿cuál sería? Sí, el segundo punto sería servir más allá de lo común. Ok. Estamos acostumbrados a servir limitadamente, pero el Señor Jesús puso la norma, ¿no? Puso la regla, amar y servir como Él amó y sirve. Creo que esa es la regla. Correcto. Si les parece bien, el tercer punto sería vivir como Cristo. Así es. Que es al final la conclusión de la lección. Correcto. Y Pastor Abraham, Pastor Isidro, no sé si crean lo mismo. Me parece que la lección ha ido como en pasos, ¿no, Pastor? Sí. Hablamos de la salvación, cómo ser salvo, pero ahora viene la vida práctica. Por eso decíamos, todo lo otro es posible que no se note. Es decir, nadie sabe ni nadie nota si soy salvo o no soy salvo. Porque cuando me preguntan, ¿es salvo? Pues yo creo que soy salvo. Yo lo creo. Y me parece que eso es lo que creemos todos los creyentes, valga la redundancia. Pero no se nota. Porque si alguien me pregunta, ¿y cómo sabes que eres salvo? Ay, sí, ya. Bueno, mira, que yo creo que Jesús me salvó. Pero tu comportamiento, y ahí es donde ya se descubre todo. Entonces, esta es la parte, esta lección, de manera específica, es la parte donde la gente va a saber si lo que tú crees ha afectado o no tu vida. Correctamente. Por eso se convierte en algo tan importante. Bien, si les parece correcto, vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos al inicio de este repaso, la lección número 7, vivir como Cristo. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos a punto de iniciar el desarrollo de la lección número 7, titulada Vivir como Cristo. Si les parece bien, vamos a hacer una oración antes de iniciar este interesante repaso. Oremos. Cariñoso Padre, queremos pedir que tú nos dirijas en la meditación de tu palabra y en el repaso de esta lección número 7. Queremos ser como tú, Señor. Enséñanos cómo hacerlo. Que el repaso pueda ser claro y pueda ser relevante para nuestra vida espiritual y para todos los que nos escuchan. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pastor, bueno, vamos a entrar directamente con este primer punto, manifestando amor. Pastor Abraham, Pastor Isidro, Jesús cuando estuvo en esta tierra no hizo ninguna acepción de personas. Lo vemos realmente nunca actuando con una élite, siempre manifestando el amor con leprosos, con mujeres, con niños, con samaritanos, con judíos. Toda gente que estaba alrededor de Jesús era tocada y alcanzada por su amor. Sí, el Señor Jesucristo siempre tuvo una disposición a servir sin reservas, ¿no? Es decir, Él no servía y se reservaba algo. Él servía porque esa era su vida. Servir. Por eso él se atrevió a decir, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Señor Jesucristo, como mencionabas, no dejó a nadie fuera, ¿no? Las mujeres en el tiempo de Jesús eran menospreciadas, Él las eleva. A los niños no los querían, Él los atiende. A los extranjeros, pues eran odiados y Él los recibe, ¿no? A los endemoniados, Él los libera. A los cobradores de impuestos los acepta, aun cuando eran despreciados. Es decir, todas las personas tuvieron el acceso a Jesús y Jesús nunca se reservó nada para ellos. Todas las personas que querían que Jesús les sirviera, Jesús siempre les sirvió. Y pastor, y a pesar de que vemos que no todos le aceptaron, no todos le siguieron, por ejemplo, el caso de los leprosos. Sí, es decir, el Señor Jesucristo, por su misma naturaleza de servicio, lo hacía sin esperar que la gente respondiera a ese servicio que Él estaba haciendo a favor de ellos, ¿no? En el caso de los 10 leprosos que mencionas, justamente es un caso muy interesante, porque Él sana a 10 y de los 10 solamente regresa uno. Y eso dice la Escritura, samaritano. Es decir, todos estaban igual de enfermos, todos eran leprosos, todos tenían el mismo problema. Todos fueron sanados. Todos los sana.
y 9 se van. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, no sabemos, porque ni la Escritura ni Elena White dice si después ellos le siguieron, no nos dicen. Pero Jesús simplemente servía con el único propósito de que la gente conociera cómo es Dios, ¿verdad? Y Dios es un Dios que siempre está dispuesto a servir. Correcto. Pastor Abraham. Sí, pastor, la lección, el comentarista dice que el ambiente en el que Cristo se movía, caminaba y trabajaba era el amor. O sea, cada acto de misericordia, cada milagro, cada palabra de Jesús eran motivados por el amor. Todo lo que hacía el Señor Jesús era motivado por el amor, y por un amor constante y permanente, y que no hacía distinción absolutamente de nadie. Hay 3 versículos que cita la lección, me gustaría citarlos, pastor. Sí, pastor. El primero está en Mateo 9:36. Y en los 3 versículos que vamos a citar se repite una palabra, que es lo que creo que el Señor Jesús vivía y expresaba. 9:36 de San Mateo dice: al ver las multitudes, sintió compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Había gente que no tenía dirección en su vida, había gente que no sabía el caminar, vivía una vida sin saber el futuro, no sabía para dónde ir, no sabían qué hacer. Jesús se compadeció de ellas. Es la primera, eran como ovejas sin pastor. Y luego en el capítulo 14 y versículo 14 también. Y la palabra que dice allá es que tuvo compasión de ellas, de la multitud. Y 14:14 dice así: al salir Jesús vio una gran multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Primero se refiere a una multitud que no sabe qué hacer, no tiene dirección en la vida, no tiene camino. Jesús sintió compasión por ellos. ¿Okay? Y ahora se nos menciona a una multitud enfermos. Entonces el Señor sanó a los enfermos también. Y adelantito en San Mateo 15, capítulo 15, versículo 32, dice: entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Así que aquí vemos a 3 grupos especiales, 3 multitudes que necesitan compasión, y que Jesús les mostró: a los que no tenían dirección en su vida, a los enfermos y a los que no tenían que comer. Que debían ser tratados con amor. Así es, y Jesús lo hizo. Ya dijimos que todo milagro, toda palabra, todo acto del Señor Jesús fue movido por un amor permanente y constante. Y si la lección se dice vivir como Cristo, creo que debiéramos de sentir esa misma compasión y sentir interés por las necesidades de los demás. Correcto. Sí, el Señor Jesucristo, para que podamos entender un poquito este asunto del servicio, Él estaba dispuesto a suplir las necesidades de los otros antes que las propias. Y hay un caso muy interesante en las Sagradas Escrituras, en San Juan capítulo 4, el caso del Señor Jesucristo con la samaritana. Recordemos, los discípulos habían ido a comprar alimento porque Jesús tenía hambre. Pero cuando empieza a hablar con la mujer, se da cuenta que esa mujer tiene una necesidad espiritual. De hecho, él ya la sabía que tenía una necesidad espiritual la mujer. Que ese hambre se le fue. Y él está dispuesto a suplir la necesidad espiritual. De tal manera que el hambre que él tenía cuando llegan los discípulos y le dicen: oye Señor, ya trajimos la comida. Y él dice: ya no tengo hambre. A ver, espérate, ¿cómo que no tienes hambre? Si nos mandaste a comprar la comida, ya no tengo hambre. Porque cuando hago la voluntad de mi Padre, el hambre desaparece. Así que el Señor Jesucristo estaba tan dispuesto a servir que siempre estuvo dispuesto también a dejar sus propias necesidades en segundo lugar, porque las de su prójimo estaban primero. Y me parece que es una de las grandes lecciones que la lección tiene, ¿no? Él era sensible a las necesidades de quienes lo rodeaban y siempre trataba de hacer lo que esas personas tenían en su mente que hiciera Dios con ellas, y Él, como es Dios, la suplía sin ningún problema. Y obviamente, pastor, la misma lección nos lo dice, que si alguien realmente quería ser como Jesús, o en esto conocerán que son verdaderos discípulos,
en que tengan amor. Así y Jesús, pastor, manejó como un abanico, como usted lo mencionó al inicio, leprosos, mujeres, niños, cobradores de impuestos. El Señor nos dejó ejemplo, pastor, que debemos entonces nosotros manifestar. Si realmente queremos ser sus discípulos o decimos que somos, hay que manifestar ese amor, pastor, sin medida. Sí, por eso es que el gran ejemplo de la manifestación del amor, Él lo presenta en la parábola del buen samaritano. Uh-huh. Porque recordemos, hay un hombre que es judío y que es asaltado en el camino a Jericó. Y ya es dejado ahí inconsciente, de tal manera que cuando vienen 3 personajes que pasan por ahí, en primer lugar pasa un sacerdote que no le hace caso, pasa un levita, tampoco le hace caso, viene un samaritano y le hace caso. Entonces el Señor Jesucristo, bueno, ¿quién manifestó? ¿Quién de estos fue el prójimo? Pues aquel que atendió a la necesidad, es decir, aquel que amó más allá de ver la piel. Tremendo. ¿Verdad? Más allá de la ver nacionalidad. La nacionalidad, más allá de ver la posición socioeconómica, más allá de ver la posición cultural. O que le pudiera regresar el favor. Exacto. Ni siquiera eso. Ahí lo tenemos. Entonces, por eso es que es grandioso justamente este ejemplo del buen samaritano en la manifestación de amor. Ahora, pastor, ¿de alguna manera podrían estas personas decir que estaban justificadas? Pues digo, porque el sacerdote pudo haber dicho, yo no puedo tocar un cuerpo muerto, el levita a lo mejor estaba muy atareado con las cosas del templo. Bueno, todos podemos buscar justificativos, ¿no? Y podemos nosotros mismos autojustificarnos, pero lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, no hay ningún justificativo para poder servir. Ves una persona en necesidad, tienes que servir. O sea, ahí está una persona tirada. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Dejarla tirada? ¿En un camino donde no hay nadie más que le pueda ayudar? Bueno, es cierto, el sacerdote dice, ¿sabe qué? Yo no sé si está muerto, y si está muerto me voy a contaminar, porque un sacerdote se contaminaba por tocar un cuerpo muerto. Eso es así. El levita dice, bueno, yo estoy sirviendo a mi Señor, y como estoy sirviendo a mi Señor, pues el servicio, si yo me detengo aquí, no voy a hacer esto que es del servicio al templo. Así que aparentemente está bien, pero lo que el Señor Jesucristo está diciendo es, cuando ves una persona en necesidad, no debes ver a la persona, debes ver la necesidad de la persona. Y cuando vea la necesidad de la persona, súplela. Tremendo. Pastor Abraham. Una de las preguntas que se hacían los judíos es, ¿quién es mi prójimo? Uh-huh. Porque los 2 grandes mandamientos es amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y decían, bueno, está bien, ¿y quién es mi prójimo? El Señor Jesús, cuando le hicieron esa pregunta, contestó con la parábola del buen samaritano. Uh-huh. ¿Quién es mi prójimo? Todo el que necesita nuestra ayuda. Amén. Aunque sea de diferente nacionalidad, credo, aunque no pertenezca a tu iglesia, aunque sea de otra religión, color de piel, qué sé yo. Todo el que necesita nuestra ayuda es nuestro prójimo. Y siempre alguien que quiere vivir como Cristo debe interesarse por las necesidades de los demás. Si no, estaría inconcluso esto. Eso es vivir como Cristo. Así. Gracias, Pastor Abraham. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien, y en un momento regresamos a esta maravillosa lección. Lección número 7, vivir como Cristo. Ya regresamos. En el mundo aún existen bellezas que alegran la vida y nos hacen soñar. Cosas que hay en la naturaleza, donde a cualquier ser humano le gustaría estar.
Dios de todos los lugares, el más bonito e inspirador, donde medito en oración, es a los pies del Salvador. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Es allí donde la esperanza trae alivio al pecador. Es allí donde me encuentro con la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Soñamos con muchas comodidades, tal vez una casa con vista al mar, mas las maravillas no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar. Al sentir la paz de Cristo, su poder y amor profundo, doquiera esté con Jesús, estoy feliz al estar en el mejor lugar del mundo. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Es allí donde la esperanza trae alivio al pecador. Es allí donde me encuentro con la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Es allí donde me encuentro con la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Muy bien, estamos de vuelta y estamos analizando la lección número 7, Vivir como Cristo. Una lección muy desafiante, pero también muy profunda y muy práctica.
Esperamos que sea de bendición para tu vida. Ya analizamos el primer punto del bosquejo en manifestando amor. Y ya nos dimos cuenta que Jesús realmente cuando vino sin grupos de élite. Él vino a hacer el bien a cualquier persona. Y si queremos decir que somos sus discípulos, si queremos vivir como Él, tenemos que hacer lo mismo. Ya lo analizamos y vamos a entrar al segundo punto, servir más allá de lo común. Pastor Abraham, Pastor Isidro, Jesús no solamente ayudó a las personas menos favorecidas, sino que también ayudó o hizo bien a los enemigos. De hecho, la lección, en una parte de la lección se habla de dos hombres que eran caníbales y bueno, finalmente uno mató al padre del otro, finalmente se convierten al cristianismo, se encuentran en la misma iglesia y tuvieron que pedirse perdón para subsanar esas heridas. Pastor, pastores, qué difícil hacer eso, ¿no? Pues sí, a favorecer al desvalido todavía se puede, pero ya cuando alguien te daña, cuando alguien mató a tu padre, alguien hizo un daño terrible a tu vida, hacer un bien para esa persona, eso ya son cosas mayores. Sí, por eso es que esta segunda parte se llama servir más allá de lo común, porque el Señor Jesucristo más de una vez dijo, miren, ¿qué es lo común? Pues que tú ames a tu padre, que ames a tu madre, que ames a tus hermanos, es que le hagas bien a la familia, eso es lo común, porque eso lo hacen quienes conocen a Dios y quienes no conocen a Dios. O sea, eso es lo común. Caray, amar al enemigo, eso ya no es común, porque en primer lugar es un enemigo. Y generalmente a los enemigos las personas le desean lo peor, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo, ni aun aquellos que le deseaban el mal, los trató mal, ¿no? Él siempre estuvo dispuesto a servirles más allá de lo que la gente comúnmente pensaba, ¿no? Por eso es que aquí la lección, por ejemplo, habla ahí cuando está hablando de los enemigos, dice la parte del miércoles en una notita, un adversario puede mostrar su enemistad de tres maneras diferentes, ¿no? Por una actitud hostil. Es decir, que simplemente son aquellos que dicen, ¿sabes qué? No me caes bien. Oye, pero yo no te he hecho nada. Pero es que no me caes bien. Oye, pero dime la razón. No sé, no me caes bien. La actitud hostil, ¿no? Luego dice, por medio de palabras soeces. Es decir, que alguien simplemente porque nos ve y de pronto nos empieza a decir palabras soeces, groserías, etcétera, cuando uno dice, pero ¿qué le hice, no? Y sin embargo él sigue con toda su letanía de palabras soeces, ¿no? Y también dice que por medio de acciones abusivas, es decir, aquellos que te ultrajan o que te persiguen, aquellos que te hacen un daño, te llegan, te golpean y dicen, oye, pues si eres cristiano aguántate, ¿no? Eso, qué horrible se debe sentir eso. Pero justamente así como esas tres actitudes que los enemigos pueden manifestar hacia la persona, Jesús le dice a los seguidores de él, les dice a los cristianos, que ellos también debiesen tener tres formas de expresarse ante eso. En primer lugar, el Señor Jesucristo dice, miren, hay que hacer el bien con ellos. Ay, a ver, espérate, Señor, pero si hace un ratito me dijo que yo le caía mal y yo decía, pues tú, hijo, tienes que hacerles el bien, hacerle el bien. No, Señor, si tú vieras cómo me dijo, hijo, tienes que hacerle el bien. Segundo, dice el Señor Jesucristo, hay que hablar bien de ellos, hay que bendecirlos. Oye, pero si de mí, mira, me recordó a toda la familia y también mi pobre madre que ya está muerta me la recordó. Y el Señor Jesucristo dice, cosa, tú habla bien de ellos. Bueno, eso ya no es. Y desearles bendición. Y bendícelos además, ¿no? Y por último, dice, intercede por ellos, ¿no? Aquellos que te golpean, aquellos que te ultrajan, aquellos que te dañan físicamente, ora por ellos. Bueno, ese ahí ya no está tan fácil. Por eso es que esta parte de la acción es servir más allá de lo común. Porque lo común es que hay que amar a los que nos aman y hay que odiar a los que nos odian. Pero eso no es masoquismo, ¿verdad, pastor? No, es un corazón transformado. No, al contrario, es ese corazón que ha sido tocado por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pastor, Pastor, el Señor Jesús
en el capítulo 25 de Mateo, hablando acerca de cuando el Señor Jesús regresará, el Hijo del Hombre, dice, aparecerá en las nubes de los cielos con sus ángeles. Entonces todos compareceremos ante él. Le dice que va a dividir a todos en dos grandes grupos, ¿no? Unos a la derecha y otros a la izquierda. Y a los de la derecha les va a decir la bendición: venid, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y por qué? Porque da un porqué. En el versículo 35 dice: porque tuve hambre y me dice de comer, tuve sed y me dice de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Algunos dicen: bueno, mira, la salvación es por obras, el que haga todo esto se va a salvar. Sin embargo, en el versículo 37, los de la derecha le van a responder: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento? Es decir, ellos hicieron todas estas cosas, pero no buscando la salvación. Exactamente. Brotaba de un corazón convertido y que tenía el amor de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Vivían como vivió Cristo Jesús. Haciendo el bien. Haciendo el bien, como ya hemos dicho. Toda acción de Jesús fue motivada por el amor. Y así debe ser toda acción y toda actitud de un hijo de Dios que cree en Cristo Jesús, debe ser motivada por el amor. Nada de salvación por obras. El que cree en Cristo y tiene el amor de Cristo en su corazón, entonces esto va a brotar espontáneamente. Va a sentir la misma compasión que tuvo el Señor Jesús con aquellos hambrientos, con aquellos enfermos, con aquellos que no encontraban rumbo en su vida. Van a manifestar ese amor. Ahora, amar como amó Cristo es necesario. Porque entonces, si no amamos como Cristo amó, no podremos hacer lo que estaba diciendo el pastor Isidro. ¿Cómo puede uno que no tiene el amor de Cristo amar al enemigo? ¿Cómo podemos pedir bendiciones y orar por aquel que nos ultrajan, que nos maldice, que hacen cosas contra nosotros? No podemos. Y además, el hacer eso es contra natura, ¿no? Correcto. Porque el ser humano siempre buscará su beneficio y buscará hacerle bien al que le hace bien. Trata bien al que lo trata bien. Y da mal al que lo trata mal. Sí. Creo que para hacer eso se necesita una obra celestial. Y es lo que vamos a ver a continuación. Perdón, pastor, perdón que te interrumpa. Trayendo a colación lo que estabas mencionando de este pasaje, me gustaría solamente retomar la idea que dijiste, que me parece muy importante. Esta gente dice: ¿cuándo hicimos esto? ¿No? Como tú dices acertadamente, no lo hicieron para ganar la salvación, pastor. Pero en comparación con esto, el otro grupo dice: nosotros sí hicimos. O sea, hicimos esto, hicimos los milagros. Hay interesante, otro, ¿no? Hay otro grupo también, el otro Mateo grupo, 7. Mateo 7, sí. Y ese sí dice: nosotros sí hicimos. O sea, echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos en tu nombre. Sí hicimos. Sí, dice el Señor. No. Dice el Señor Jesús en Mateo 7, 21 y 22. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Tremendas palabras. Oye, profetizaron, echaron demonios, hicieron milagros. A lo mejor estos que van a hablar es el sacerdote y el levita, ¿no? Sí. Yo creo que justamente la lección de esto, servir más allá de lo común, es porque a veces estamos solamente dispuestos a hacer lo que nos corresponde hacer, y no hacemos más allá de lo que nos corresponde, porque a veces buscamos justificativos. Es que no me toca, es que a mí no me lo pidieron, es que era responsabilidad de él o de ella, ¿no? Yo creo que la lección es demasiado clara. Cuando las personas están dispuestas a servir, van a hacer el bien a todas las personas, sean amigos o sean enemigos. Porque la misma lección en la parte final dice: bueno, ¿quiénes son esos pequeñitos, ¿no? Para dejarlo en claro. ¿Quiénes son? Y la lección dice: cada hijo de la humanidad. Es decir, todos los hombres son a los que les debemos hacer el bien. Por eso es que estos dicen: oye, pero ¿cuándo vimos al Señor Jesucristo desnudo?
¿Cuándo lo vimos con hambre? ¿Cuándo lo vimos con... Yo nunca lo vi. O sea, yo nunca lo vi. Y sin embargo el Señor dice, bueno, es que se lo hicieron a estos necesitados. Viste a este leproso, se lo hiciste a él. Viste a este harapiento, se lo hiciste a él. Viste a este niño de la calle, se lo hiciste a él. Viste a esta niña que estaba ahí vestida de payasito, se lo hiciste a él. Todo esto se lo hiciste. Ah, Señor, pero pues yo lo hice sin pensar que eras tú. Y eso es lo importante. Lo hicieron sin pensar en recibir siquiera una recompensa. Amén. Lo hicieron porque era parte de su vida. Amén. Y yo creo que esa es la grandeza de esta segunda parte de la lección. Qué maravilla. Seguramente esta lección nos está dejando aplicaciones muy prácticas para nuestra vida, que esperamos sean de mucha relevancia y que nos lleven al cambio en muchos aspectos de nuestra vida. Si les parece bien, vamos a hacer una segunda pausa y en un momento regresamos a esta lección tan hermosa, la lección número 7, titulada Vivir como Cristo. Ya regresamos. Muy bien, estamos entrando a la tercera y última parte de esta lección número 7, Vivir como Cristo, una lección práctica, pero también muy desafiante, que nos lleva realmente a pensar en cómo estamos viviendo y si realmente estamos viviendo como Cristo. Vamos a entrar a la tercera parte de nuestro bosquejo, Vivir como Cristo. Pastor Abraham, Pastor Isidro, definitivamente a veces cuando miramos lo que Jesús hizo, la forma como Jesús vivió, a veces nos podemos sentir hasta un poco abrumados, Pastor. A veces no sentimos que hemos hecho lo suficiente, ¿no? ¿Qué podemos pensar de eso, Pastor? Lo primero que nos hace que nos sintamos así es que vemos a Jesús tan grande. Y Jesús es realmente así. Es muy, muy grande en comparación ya, ¿no? Entonces cuando yo lo veo como el gran ejemplo, digo, pues yo no puedo llegar a ser como Jesús, ni puedo ser como Jesús, y estoy en lo correcto, porque ninguna de las dos cosas las puedo hacer. Pero sí puedo hacer en mi esfera todo lo que sí hizo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Pues amar al prójimo. Eso sí lo puedo hacer. Porque cuánta gente tengo cerca de mí, cuánto prójimo tengo. Pues tengo, todos son mis prójimos. Así que a todos debo amarlos de la misma manera. Bueno, ¿puedo amar a mi enemigo? Pues yo no digo puedo, debo amar a mi enemigo. Así que si alguien hace algo contra mí, la grandeza del milagro que Dios ha efectuado en mi vida se va a notar si amo a mi prójimo y si amo a mi enemigo, ¿no? Cuando yo le muestro amor a ese que me hizo daño, a aquel que me calumnió, a aquel que quizá inventó una mentira, un chisme de mi persona y yo soy capaz de perdonarlo, bueno, ahí estoy haciendo justamente lo que Cristo hizo. La lección, sin embargo, nos dice, bueno, es que eso es desde un punto de vista humano, básicamente es imposible. Pues sí, porque el ser humano, por la propia naturaleza pecaminosa, no puede hacerlo, necesita tener una naturaleza transformada, ¿no? Debe Dios efectuar un cambio en la persona. Cuando Dios efectúa un cambio en la persona, es entonces que se puede ir hacia adelante. Tú mencionabas uno de los ejemplos que vienen en la lección, que tiene que ver con aquel que perdona al que mató a su padre. Bueno, la lección es bien clara. Ese hombre, cuando lo vio ahí, se salió del templo y al rato regresó, porque finalmente él está adorando, tiene su necesidad. Dios, tú eres mi Dios, entonces yo tengo necesidad de ti, pero oye, aquí está este ingrato que ve cuánto dañó mi familia, cuánto tengo ganas de matarlo. Yo también tengo ganas de hacer lo mismo, y se sale otra vez, y cuando llega otra vez está ahí, se pone hasta que finalmente dice, bueno, pues tengo que perdonarlo. Y entonces cuando lo perdona, es cuando verdaderamente se nota el tremendo poder del Espíritu Santo actuando en la persona. Por eso es que la última parte es vivir como Jesús. ¿Cómo se vive como Jesús? Número 1, déjate dirigir por el poder del Espíritu Santo como Jesús se dejó dirigir. Y yo creo que eso es lo más fácil, pero también lo más difícil, porque decimos, ¿y cómo es que le debo hacer? Bueno, deja que el Espíritu Santo te guíe realmente, que Él te diga hacia dónde debes ir, que Él te diga lo que debes hablar, que Él te diga cómo debes comportarte. Cuando nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, bueno, en ese momento vivimos realmente como Jesús vivió, ¿no? Correcto. O sea, creo que llegamos al meollo del asunto, ¿no? Ya entendimos que hay que vivir como Cristo lo hizo, que hay que tener amor, tener compasión, interesarnos por los demás,
Pero ¿cómo hacerle en un corazón pecaminoso, en un corazón carnal, que nazcan todas estas características celestiales? ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, estamos seguros de que si Dios manda algo, es que en su nombre se puede hacer. Amén. Él da los medios para que lo podamos hacer. Y en la lección dice que cuando nosotros reafirmamos diariamente nuestra aceptación en su sacrificio de amor, su amor abnegado impregna nuestra vida. Es decir, cuando nosotros repasamos su amor, su benignidad, su misericordia, todo lo que Él hizo por los demás, y sobre todo cuando lo vemos a Él muerto por nosotros en la cruz del Calvario, entonces Él impregna nuestra vida. Y por eso es que yo quisiera citar Filipenses 2:5, no tan señalado, dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Piensen igual que Él, sientan igual que Él, tengan la misma actitud que Él, que Cristo Jesús. ¿Cuál actitud? ¿Cuál pensamiento? Que dejó los atrios celestiales. No se aferró. No se aferró, se humilló, lo que decía el pastor hace rato, ¿no? Dejando de satisfacer sus necesidades, suplió las nuestras. El Señor Jesús, dejando su trono, dejando la gloria, vino a esta tierra. Y dice el apóstol: hay en vosotros este mismo sentido. Sientan igual, vivan igual, piensen igual, tengan la misma actitud que Cristo Jesús. Así que entonces lo que nos puede motivar, impulsar a tener compasión por los demás es el ejemplo de Cristo Jesús. Y no tan solo su ejemplo, sino que su ejemplo impregna nuestra vida y entonces llegamos a ser como Él. Y si lo contemplamos crucificado, se cumple en nosotros Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué es el propósito final? Así es. Y cuando nosotros nos crucifiquemos, bueno, no nos crucifiquemos porque ni siquiera eso podemos hacer. Cuando estemos crucificados como Cristo Jesús, entonces nuestro egoísmo, nuestro yo viene abajo y entonces nosotros vamos a vivir como Cristo vivió. Amén. Sí, la lección también agrega otra poca de información. Por ejemplo, dice: ríndele tu voluntad. ¿Verdad? Creo que lo más complicado es rendir la voluntad a Dios, porque queremos siempre hacerla nuestra, ¿no? A veces lo que nosotros queremos hacer no necesariamente es lo que Dios quiere que hagamos. Pero como es lo que queremos hacer, entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer como Jesús? Rendir nuestra voluntad a Él. Jesús mismo tuvo que decir: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Señor, te rindo mi voluntad, porque si yo quiero hacer lo que yo quiero, él no quería subir a la cruz. ¿Sabes qué? Yo no quiero subo a subir. la cruz, yo no sufro. Justamente ese es un asunto. Otro asunto de lo que habla la lección es lo que está en San Juan capítulo 15, versículo del 4 al 6, cuando está hablando de la vid verdadera. Dice: permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí es como el pámpano que se desecha, se seca, y esos pámpanos los juntan, los echan al fuego y los queman. ¿Qué es entonces otra cosa que debemos hacer para permanecer, para vivir como Jesús? Hay que permanecer en Él. No puedes desarraigarte de Él. Tienes que seguir siendo parte de Él, porque en el momento que ya no seas parte de Él, en ese momento estás perdido, ¿no? Eres una rama. Tienes que quedar siempre pegada en el tronco de Jesús. En el momento que como rama te despegas del tronco, en ese momento te empiezas a secar. Y eso, pastor, llevándolo a la vida práctica, pastor, ¿qué significa? Significa dedicar tiempo a la oración, dedicar tiempo a estudiar la Biblia, pero también es un caminar con Cristo, constante, permanente. Sí, por eso es que la misma lección un poquito más adelante, en el versículo 7 de San Juan 15, dice otras las cosas. Dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es decir, pide a Dios que te transforme.
Porque ya quedamos que efectuar o hacer esto no es algo común al ser humano, no es algo innato, pues. Esto solamente se puede efectuar a través de un milagro. Bueno, pide a Jesús que realice un milagro contigo, así de simple, ¿no? Es lo que dice, pide a Jesús que realice un milagro contigo. No es propio de tu naturaleza hacerlo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pide a Jesús que haga un milagro contigo para que puedas hacer lo que no te gusta hacer. Correcto. Pues lamentablemente hemos llegado al final de esta lección tan profunda y práctica, lección número 7, que se titula Vivir como Cristo. Y definitivamente creo que todos estamos bien convencidos de esto. Queremos vivir como Cristo, ya escuchamos cómo, ahora hay que ponerlo en práctica. Pero no queremos despedirnos sin antes compartir algunas palabras de todos los que componemos esta mesa a manera de reflexión. Pastor Abraham, Pastor Isidro, comencemos con usted. Sí, yo creo que, hermano querido, tenemos que pedir a Dios que efectúe su obra en nosotros. Y de manera específica cada uno de nosotros tiene que decirle, Señor, haz de mí una persona nueva, diferente. Ayúdame a aferrarme de tal manera de ti que pueda servir a las personas más allá de lo que ellas esperan. Correcto. Pastor Abraham. Pastor, el amor de Cristo nunca está quieto. El amor de Cristo lo llevó a hacer bienes y sanando y haciendo bien a la gente. Queremos vivir como Cristo vivió, vamos a pedirle a Él su amor y no nos quedaremos quietos. Como Él estaremos haciendo bienes e interesándonos en el bienestar de los demás. Correcto, Pastor. Y pues hermano, yo creo que ha sido bastante clara la lección. Hagamos el bien, ¿verdad? No para ganar la salvación, sino como personas salvadas, actuemos con el amor de Cristo. A cualquier persona que se cruce del camino, cualquier persona que se cruce en nuestra vida y necesita algo, no solamente pobres, porque a veces se puede hacer bien a mucha gente rica, pudiente, y también se le puede hacer un bien. Pero hagámoslo solamente por ese amor manifestado en la vida de Cristo que está impregnada nuestra vida de ello. Y que realmente, mis hermanos, podamos vivir como Cristo y podamos un día ser parte de ese grupo, Pastor Abraham, de ese grupo de ovejas, que recibiremos la bendición. Benditos de mi Padre, y heredad del reino preparado para vosotros. Que Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Y como siempre, un abrazo para todos. Que Dios les bendiga.